un día con el fray, entonces vamos a aprovecharlo otra vez para que nos haga la última reflexión de este día. Así que, fray, a tiempo completo. Gracias, monseñor. Bien, hermanos y hermanas, salud y paz. Por delegación del señor obispo, ¿verdad? Voy a compartir unas palabritas, terminando estos 3 días de encuentro, de hermoso encuentro, de grato encuentro con ustedes. Hoy sábado concluimos este retiro, esta jornada espiritual. Y fíjense qué palabra tan hermosa nos da el apóstol San Pablo. Cuando dice, aprendan de Apolo y de mí a jugar limpio. Y no se engrían el uno contra el otro. Qué hermoso. El Papa Francisco, que no se cansa, ¿verdad? Tiene 80 y tanto y anda por Oceanía, anda por allá, por Asia, viajando 13 horas, terminó unas estancias, unos encuentros, animando a nuestros hermanos católicos, donde más del 80% son musulmanes. Precisamente como buen pastor ha ido ahí, donde hay una minoría. Ahora está en Papúa, en otra, sigue, no se cansa, ¿verdad? Pues Él nos anima a salir, una iglesia en salida, conversando con Monseñor. Es sorprendente, Monseñor dice, ahora tengo que ir a tal sitio, tengo misa en tal sitio, tengo un encuentro en tal sitio, tengo que tal. El obispo de ustedes se mueve mucho también, ¿no? Entonces, qué bueno tener unos pastores que están inquietos por el reino de Dios, por las cosas de Dios. Qué bueno. Y es lo que nos dice el Papa Francisco. Una iglesia en salida, salir al encuentro, estar en contacto para animar la fe, motivar, anunciar a Jesucristo, no otra cosa, que es lo que nos corresponde a nosotros. Y San Pablo está diciendo, aprendan de Apolo y de mí. Aprendan a no pelearse. No anden engreídos unos contra otros, al contrario, juntos. El Papa dice, sinodalidad, encontrarnos, caminar juntos. Qué hermoso cuando estamos, como hemos estado en este retiro, ¿verdad? De distintas comunidades, Emaús, cursillista, carismáticos, de Legión de María, qué tal, qué cual. Qué bello, qué hermoso, porque el cuerpo tiene las manos y las manos tienen varios dedos y los dedos son diferentes. Pero para agarrar algo hay que agarrarlo con los dedos. ¿Ves que todos los dedos son importantes? Y el pulgar no le puede decir al meñique, tú no eres importante, sino la mano entera es importante. Eso es hermoso, ¿verdad que sí? Qué hermosa es la unidad. Qué hermoso es caminar juntos. Qué hermoso es alegrarnos de que la otra persona que tiene otro carisma está junto. Es un motivo de alegría. Es un don de Dios. Y es lo que San Pablo está diciendo. ¿Tienes algo que no hayas recibido? Todo es de Dios. Todo es don. Y un regalo gratuito. ¿Tienes un carisma? Yo tengo otro. Tú tienes este. Aquel tiene aquel. Pero todos los carismas que tenemos son regalos, regalitos buenos que nos ha hecho el Señor Jesús. ¿Y para qué son los carismas? Para que el cuerpo de Cristo crezca. Para que tú te hinche, para que yo me hinche, tengo, soy, no, que va. Es para que el pueblo de Dios crezca. Es para que Jesucristo sea glorificado. Porque estamos todos convocados, ¿para qué? ¿Para alabar a quién? Para alabar a Cristo. Alabar y servir al Señor. Entonces, ¿a qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado? No es nuestro. Y los carismas
El Señor los da y el Señor los quita, son de Él. Están para el servicio de los hermanos. Así que nosotros tenemos que aprender esto de que somos servidores. Y lo que hemos estado aquí en este retiro, pues somos más servidores todavía. El Señor nos ha convocado. Hay una expresión bonita. El Señor te miró. El Señor te eligió. El Señor te llamó. Tú respondiste. ¿Y para qué te llamó? ¿Para estar? ¿Para estar con quién? Para estar con Él. Y después para enviarte a predicar. Pero todo esto para estar con Él. Estamos con Cristo. Y Él entonces nos da los carismas y nos envía para que crezca la iglesia, su pueblo, el cuerpo de Cristo. Es bonito animarnos unos a otros y saber que el trabajo, el esfuerzo y que la caridad y el servicio tiene un precio. El sudor, hay que sudar sirviendo, hay que gastarse sirviendo. Le decía Madre Teresa, dar hasta que duela. Es lo mismo, gastarse, tomar la propia cruz, entregarse. Qué hermoso es el gastarnos en la obra de amor, en la iglesia, en la obra de Cristo, donde nadie sobra y donde todo el mundo tiene un espacio y cada uno de nosotros tiene algo que hacer. No sobramos en la iglesia. Nadie se preocupe, nadie se asuste, nadie sobra, todos tenemos algo que hacer, algo que aportar, y eso es hermosísimo, repito. En el Evangelio, pues hay una llamada a la atención de parte del Señor, ¿verdad? Hay que tener las organizaciones, las estructuras. El mismo Papa Benedicto XVI decía, cuidado con las estadísticas, con las exigencias de mucha rigurosidad en las estructuras, porque podemos perder de vista entonces el bien pastoral. Y el derecho de la Iglesia, el derecho canónico, la ley de la Iglesia, el último artículo dice, el fin último es la salvación de las almas. Lo que nos pone el Señor aquí. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesucristo es el Señor de todo. Y el ser humano, imagen de Dios, tiene una dignidad que no se compra ni se vende. El ser humano tiene una dignidad que no se la regala a nadie. La dignidad humana la tenemos impresa desde el instante de la concepción. Desde ese instante hay una dignidad que nos da Dios. Hay una condición sagrada de cada ser humano. Una dignidad desde el instante de la concepción hasta el momento de la muerte natural. De aquí que entonces es indigno el aborto como es indigna la eutanasia. Concepción hasta qué? Hasta la muerte natural. Hasta la muerte natural. Nada de inyecciones, nada de que el viejito está chueco, que ya no produce dinero, que ya es incómodo, que una inyección porque está hospitalizado. Nada de eso. La vida la da Dios. La autoridad suprema sobre la vida la tiene el Señor. Entonces, nos vamos a quedar en normas y en reglas rigurosas que asfixien y maten el espíritu. Vamos a dejar de hacer el bien. Vamos a dejar de salvar un alma por apego a una norma rigurosa. No se podía atender un enfermo el sábado.
no se podía dar de comer a un hambriento, no se podía atender a un pobre, porque el sabbat judío era sagrado. Y el que violaba el sabbat, pues había que castigarlo según la ley de los judíos. Y por eso le reclaman a Jesús: oye, ¿por qué tus discípulos hacen en sábado lo que está prohibido? A Jesús cuando cura a uno. ¿Y por qué tú en sábado estás curando? ¿Por qué tú estás haciendo eso si está prohibido? Espérate, hay uno más grande, hay uno que es Señor de la vida, hay uno que es Señor de la historia. ¿Quién es el Señor de la historia? Jesucristo es el Señor de la historia. Ningún jefe de Estado está por encima de Jesucristo. Ninguna política, ninguna estructura. Jesucristo es el Señor de la historia. Y los cristianos creemos en Jesucristo, obedecemos a Jesucristo. Y todo lo que vaya en contra de la dignidad humana, decía San Juan Pablo II, pues no es correcto. El ser humano, toda ley, toda norma, tiene que servir para que el ser humano viva con dignidad, y viviendo con dignidad pueda encontrarse. ¿Con quién? Con el Señor. De aquí que misión tan grande tenemos los cristianos: llevar a Cristo al corazón humano, llevar a Cristo al corazón de los que hacen las leyes, llevar a Cristo al corazón de los que hacen los reglamentos, llevar a Cristo al corazón de los que hacen las normas, para que las leyes, los reglamentos y las normas no destruyan al ser humano. Al contrario, toda ley tiene que estar en armonía con la dignidad del ser humano y promover el bien de los seres humanos. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Que nosotros veamos la misericordia de Dios, la caridad a la que estamos invitados como una ley suprema, siempre procurando hacer el bien, eso sí, en orden, en armonía, en comunión con la Iglesia, pero sabiendo que la Iglesia nos está diciendo, por boca y mandato de Jesucristo, que el ser humano es sagrado y todo daño que se hace al ser humano se desfigura la imagen de Dios. Pensemos precisamente en aquellos lugares donde los cristianos, por ser cristianos, son desfigurados. En Nigeria, por ejemplo, que ha habido matanza de hermanos nuestros en el templo orando. En Nicaragua lo que sucede con obispos, sacerdotes, consagrados, laicos. Poner esto en oración. Hay que orar mucho, orar constantemente, orar por el Santo Padre en ese viaje que está siendo tan extraordinario. Orar por la iglesia, orar por la diócesis, orar por los hermanos unos por otros. Esa oración en silencio, esa oración frente a Jesús, Eucaristía, esa oración que tiene tanta fuerza, ¿sí o no? ¿Lo hemos experimentado hoy, sí o no? Pues hay que orar mucho. Venir a la catedral, venir a la capilla del Santísimo Sacramento, abrir el corazón para que el alma humana y el alma divina se fundan y entonces la intención de la Iglesia se consolide, que siempre será el bien de los seres humanos, siempre será buscar el bien de las familias y, como dice el Papa Francisco ahora, el desarrollo humano integral. Si buscas el desarrollo humano integral del ser humano, ahí está todo. La evangelización, la catequesis, la formación humana, la formación intelectual, la convivencia, los grupos. Formación humana integral, desarrollo humano integral. Es decir,
la totalidad del ser humano atendida sin descuidar nada. Ahí tiene que mirar la iglesia y debemos caminar también nosotros. Pero ¿quién nos va a dar la fuerza para un trabajo tan grande? ¿Quién nos va a dar el discernimiento para una obra que es más grande que nosotros? El Señor, en la oración, en el silencio, cuando el alma abre las puertas para que entre Jesús, cuando contemplamos a Jesucristo en el Santísimo Sacramento, en la hostia consagrada, cuando Jesucristo es el centro de nuestra vida como católicos y nada más, y nadie más. Jesucristo es el centro. Y unidos a Cristo entonces recibimos los dones del Espíritu Santo. Que el Señor nos fortalezca para que siempre Cristo sea el Señor de la vida, el Señor de la historia, en todo lo que hacemos, en todo lo que programamos y en todo lo que proyectemos. Amén.